Los estudiantes sean bienvenidos a un tema más de historia. El día de hoy vamos a hablar sobre las producciones intelectuales y la arquitectura que tuvieron las culturas precolombinas, es decir, las culturas que existieron incluso antes de la llegada de los europeos. Son tres principales: los mayas, los aztecas y los incas. Vamos a empezar con la producción intelectual de los mayas. En cuanto a las matemáticas, los mayas ya conocían de un sistema numérico vigesimal y posicional. El número 5 ellos lo utilizaron como base auxiliar. Además, ellos ya conocían el número 0. Para ellos representar una cantidad exacta, ellos utilizaron los mayas tres símbolos importantes. El primero es el punto, una línea horizontal y un caracol. Estos iban teniendo su valor de acuerdo a la posición que se los ubicaba. A estos se los iba ubicando en columnas y era por niveles, según la cantidad que ellos querían mostrar. Ustedes pueden ver la imagen. Tenemos el punto, la línea horizontal y el caracol. Otro de los aportes intelectuales de los mayas es el sistema de escritura o el registro de información. Los mayas utilizaron glifos, que son como pequeños gráficos que representaban palabras o sílabas. Estos gráficos representaban o querían mostrarse o evidenciarse mitos, conocimientos, actividades, lo que ellos hacían en ese momento. Estos gráficos, estos glifos, se los podían hacer en cerámica, en paredes, en códices de papel, en piedra o madera. Principalmente lo utilizaban a la piedra y a la cerámica. Otro aporte intelectual de los mayas es la medicina, un aspecto muy importante. Los mayas mezclaban la religión con la ciencia para poder curar. De acuerdo a esto, los mayas iban clasificando por síntomas a las enfermedades para poder curarlas. Es por esto que ellos utilizaban rituales, infusiones, ofrendas, todos estos ritos religiosos para poder curar. Uno de los aspectos más importantes de la medicina que destaca en los mayas es la creación de prótesis dentales, pero no lo hacían con cualquier cosa. Ellos utilizaban el jade y la turquesa para estas prótesis. Eso es algo que destaca en la medicina de los mayas. Ahora, ¿cuáles son los aportes intelectuales de los aztecas? En cuanto a la matemática, los aztecas dominaron las 4 operaciones, es decir, suma, resta, multiplicación y división. También tenían un sistema de numeración vigesimal, es decir, el 20, y aditivo, un símbolo para la unidad y las potencias de 20. Ellos también tenían símbolos como lo tenían los mayas. ¿Para qué utilizaron la matemática, sobre todo los aztecas? Para el cobro de los impuestos, para la asignación, es decir, el reparto de tierras y reparto de la producción, de los productos de ese momento. Los aztecas también tienen otro aporte muy importante, si es el sistema de registro, de escritura o de información. Ellos utilizaron más que glifos, ellos utilizaron pictogramas para representar ideas o sucesos. Utilizaron glifos, sí, pero ya destacan los pictogramas, que son imágenes referentes de los personajes, de las actividades, de todo lo que se hacía en ese momento. ¿En dónde lo podían hacer? Además de hacerlo en la piedra, en la cerámica, utilizaban el papel o la piel de los animales. Además, ellos tenían un registro, un sistema de registro de la historia llamado Siumalt, en donde ellos ahí trataban sobre la historia, sobre los hechos pasados de su cultura. En cuanto a la medicina, que también hay algo que destaca y es muy importante de los aztecas. Ellos utilizaban la terapéutica basada en el empirismo, es decir, basada en la experiencia. Para ellos, una persona podía estar sana de acuerdo a la limpieza corporal que tenía. Por eso la limpieza era sumamente importante, la higiene era realmente importante para mantenerse saludables. Si no estaban limpios físicamente, ellos podían adquirir enfermedades. Ellos utilizaban además el cabello humano, las plantas, distintos aceites para poder curar. Algo que destaca en los aztecas es que ellos avanzaron o descubrieron el antídoto para la mordedura de las serpientes. Hemos visto hasta ahora los mayas, los aztecas, vamos con los incas. En cuanto a matemáticas, los incas también dominaron las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Tuvieron un sistema numérico decimal
un registro, y además tuvieron algo sumamente importante y es el registro contable llamado quipu. Como ustedes pueden ver, les voy a poner un láser para que lo puedan ver. Aquí está. ¿Cómo lo pueden ver en la imagen? ¿De qué se trata este quipu? Es un conjunto de cuerdas de distintos tamaños y colores. Dependiendo de la forma del nudo, dependiendo de la distancia que haya entre los nudos y dependiendo del color, pues tenía un valor numérico específico. Esto era propio de los incas. No cualquier persona podía elaborarlos o no cualquiera podía leerlos, interpretarlos. Habían personas específicas llamadas quipu camayoc, que eran las personas especializadas en este registro contable. ¿Para qué lo utilizaban? Para la economía, para la contabilidad de producción del Tahuantinsuyo, para contar el registro de tierras, el registro de población o el reparto de productos también. Los sistemas de escritura, el registro de información, en realidad no se ha podido encontrar un sistema de escritura específico o propio de los incas. Lo que se ha encontrado es un tejido llamado tocapos. Estos son símbolos de tejidos de formas geométricas, como lo que están viendo en la pantalla. Entonces, este es el único sistema que se ha podido encontrar en los incas. No hay algo específico como en las culturas mencionadas anteriormente. Medicina. Lo que consideraban los incas es que si la persona tenía algún conflicto con la espiritualidad, con algún cuerpo externo, pues por ende estaba enfermo. El desequilibrio entre la persona enferma y el cosmos. Eso era lo importante. Entonces, para ellos era, para el proceso de curación era importante unir aspectos físicos, energéticos y espirituales para poder curarlos. Estas enfermedades fueron tratadas gracias a ellos, enfermedades como las respiratorias, las gastrointestinales y las oculares también. Algo que destaca de los incas es la trepanación craneana. Los incas consideraban que si una persona estaba enferma y no se lo podía curar fácilmente, le hacían un hueco en su cráneo para que se pueda sanar. Esa era su creencia y eso es lo que destaca en esta cultura inca. Y aquí vemos la imagen de un cráneo real con ese hoyo en su cabeza. Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura de estas tres culturas precolombinas. Empezamos con la maya. Una característica que destaca en la cultura maya es que en el centro de las ciudades estaban ubicadas las construcciones ceremoniales y vivían las personas de altos estratos, es decir, la clase alta. Las que vivían en la periferia, es decir, las que vivían fuera de estos centros de las ciudades, en el exterior, entonces ya eran edificios de comercio o zonas de cultivo o cualquier otra persona normal. No pertenecían al alto estrato. Los materiales que se utilizaban para su arquitectura son similares en las tres culturas: piedra, barro y madera. Las paredes con varas de lodo y cal. Destacan dos tipos de arquitecturas en esta cultura. Primero tenemos a los observatorios astronómicos. ¿Qué eran los observatorios astronómicos? Eran templos religiosos, plataformas, plazas e incluso había un estadio para el juego de la pelota. Los mayas tenían un momento de recreación y en eso se jugaba la pelota en un coliseo grande. ¿De qué se trataba este juego? No lo conocemos, no era como lo conocemos en la actualidad. Habían en las partes externas, en un lado y del otro lado, habían hecho de piedra unos hoyos. Las personas tenían que llevar esa piedra, esa pelota grande y meterlo por el hoyo, pero no con la mano, no con el pie, únicamente con el movimiento de la cadera. Esto era algo complicado porque la pelota no era algo fácil, era de un material sumamente fuerte. Estos templos religiosos también podían llegar a medir incluso hasta 70 metros de altura. Uno de ellos, y el más importante de la cultura maya, es el caracol. Como ustedes ven aquí, una arquitectura maya llamada el caracol. ¿Cuál es el objetivo o la característica principal? Es que se podía observar al planeta Venus, a los solsticios y equinoccios. ¿Qué son los solsticios? Es el día en el que el sol se aleja más de nuestro país, el Ecuador, por ejemplo. Y el equinoccio es el día en el que se acerca más o se pone sobre nuestro planeta Ecuador. Esos son los solsticios y equinoccios.
Ahora tenemos los templos mayas. Los templos mayas destacan por su monumentalidad. Utiliza también la piedra caliza y por las técnicas para techar y en forma piramidal. Es decir, una piedra se iba ubicando encima de otro, pero dejando que un poquito se vaya quedando fuera para ir formando la pirámide. Un ejemplo de ello tenemos el templo de Kukulcán, que es lo que ustedes ven en la pantalla. Y en la construcción se podía evidenciar cómo medían los mayas al tiempo. Ahora vamos con la arquitectura azteca. La característica principal es que los aztecas lo que querían mostrar en su arquitectura era una grandeza, un símbolo de importancia de esa cultura. La capacidad de hacer espacios hostiles en habitables. Los materiales que ellos utilizaban en su arquitectura es el tezotlé, que es un tipo de roca roja, las demás rocas, el cal, el adobe, la madera. Dos tipos de arquitecturas de los aztecas. Primero tenemos al Tenochtitlán. Este Tenochtitlán, esta ciudad nace a partir de un hundimiento que tuvieron. Ellos se inundaron en el lago Texcoco y por eso ya vamos a verlo posteriormente cómo es que ellos flotan, surgen nuevamente y se establece esta ciudad. ¿Cómo lo hicieron? Mediante una construcción de islas artificiales. La formación o la construcción de estas islas, de estos jardines flotantes, permitieron la agricultura. Y aquí podemos ver, este es el lago Texcoco. Como esta ciudad se hundió, pues se crearon estas islas artificiales, estos jardines flotantes, y de aquí ellos empiezan a trabajar en la agricultura y a vivir normalmente. ¿Cómo es que logran que estos floten? Una de las razones es, por ejemplo, que en Chinampas la siembra de sauces hace que su raíz vaya hacia el final del lago, hacia el final de ese río, y se queden como anclas. Tenemos los templos de la arquitectura azteca, que también destaca por su monumentalidad. Y además, dentro de estos templos, las personas hacían tallados de ciertos animales que tenían un significado importante. Por ejemplo, ellos tallaban águilas y significaban el sol. Tallaban serpientes que hacían referencia al agua. Tallaban conchas que hacían referencia a la fertilidad, tanto de la mujer como de la tierra. Ejemplo de ello es el templo calendárico de Tlatelolco. Y vemos aquí. Ustedes pueden ver esta imagen. Igual es el uso de la piedra en todas las arquitecturas. La construcción relacionada con su calendario. Ellos aquí también representaban los 39 días que tenía el calendario azteca. Finalmente vamos a la arquitectura inca. La arquitectura inca, la más importante reconocida, es Machu Picchu, que está ubicada en Perú. Los materiales, la roca, el adobe, la paja, la madera, las sogas. Tenemos dos tipos de arquitectura. La primera es las construcciones de uso ceremonial, es decir, las que tienen un índole religioso, como son los observatorios solares, los templos, las esculturas para medir el tiempo. Uno de ellos es la Coricancha. Ustedes pueden verlo aquí. Este es el templo del Sol. Aquí se podía ver toda la galaxia, los planetas, los cuerpos celestes, etc. Esta fue destruida parcialmente luego de la conquista. ¿Pero por qué fue destruida y por qué los otros, por ejemplo, como esta de Machu Picchu, no? Se considera que esta específicamente estaba totalmente rodeada de oro, estaba forrada de oro. Entonces, cuando los conquistadores, los europeos llegaron, pues lo que hicieron es robarse el oro que estaba adherido a estas paredes. Por esta razón, parte de toda esta escultura, de toda esta arquitectura, pues se desprendió, se rompió. Y tenemos otro tipo y son las de construcciones de uso práctico. Para los incas era importante que todo el territorio del Tahuantinsuyo esté comunicado, tenga una conexión. Por eso ellos empezaron a crear el Capacñán o Camino del Inca. Esto servía para mensajería, para comercializar, eran rampas, escalinatas, eran canales de drenaje, puentes y tambos. Tenemos, por ejemplo, el puente aquí. Podemos ver, este puente unía a todos los territorios del Tahuantinsuyo, de la arquitectura inca.
¿Cómo formaban esta? Pues por fibras de chilca o sauce, la madera y piedras. Y ese ha sido el tema de hoy. ¿Cuáles han sido los aportes intelectuales de estas culturas precolombinas y su arquitectura? Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.